Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 31. El baile fue un borrón de valses y de pavoneo, de aristócratas enjolladas, de vino y de brindis en mi honor. Yo me quedé cerca de Nesta porque ella parecía buena para espantar a los pretendientes demasiado curiosos que querían más información sobre mi fortuna. Pero traté de sonreír, aunque más no fuera por Elaine, que daba vueltas por la habitación y saludaba personalmente a cada uno de los invitados y bailaba con todos los hijos de los invitados importantes. Seguía pensando en lo que había dicho Nesta, en lo que había dicho sobre salvar a Tamlin. Yo sabía que algo andaba mal. Antes de irme sabía que él estaba en problemas, no solo por la plaga, sino también porque las fuerzas que se reunían para destruirlo eran letales, y sin embargo había dejado de buscar respuestas, había dejado de luchar. Qué egoísta, satisfecha por dejar de lado esa parte salvaje, furiosa de mí que había sobrevivido de hora en hora sin pensar jamás en el futuro. Le había permitido mandarme a casa. No había tratado de comprender a mayor profundidad la información que había reunido sobre la plaga o sobre Amarantha. No había tratado de salvarlo. Ni siquiera le había dicho que lo amaba. Y Lucien lo había sabido también, y me lo había mostrado en sus palabras amargas del último día, la desilusión que yo le había causado. Eran las 2 de la mañana y la fiesta no mostraba señales de terminar. Mi padre charlaba en una especie de corte con varios mercaderes y hombres de la aristocracia a los que ya me habían presentado y cuyos nombres había olvidado instantáneamente. Elaine se reía en medio de un círculo de hermosas amigas, brillantes y acaloradas. Nesta se había retirado a su habitación en silencio, a la medianoche, y yo no me preocupé por saludar a nadie cuando finalmente me deslicé escaleras arriba. A la tarde siguiente, todos con los ojos rojos y en silencio, nos reunimos en la mesa del almuerzo. Le agradecí a mi hermana y a mi padre por la fiesta y esquivé las preguntas de mi padre sobre si me había llamado la atención algunos de los hijos de sus amigos. Había llegado el calor del verano y apoyé el mentón sobre el puño mientras me abanicaba. Había dormido mal debido al calor de la noche anterior. En la mansión de Tamlin nunca hacía ni frío ni calor. Estoy pensando en comprar la tierra de los Vedor, estaba diciendo mi padre. Hablaba con Elaine, la única de nosotras que lo escuchaba. Oí un rumor. Dicen que va a salir a la venta pronto porque no hay sobrevivientes. Sería una buena inversión. Tal vez una de ustedes pueda construir ahí su casa cuando llegue el momento. Elaine asintió interesada, pero yo parpadeé. ¿Qué les pasó a los Vedor? Fue horrible, dijo Elaine. Se quemó la casa. Murieron todos. Bueno, no encontraron el cuerpo de Claire, pero... Miró el plato. Pasó en medio de la noche. La familia, los sirvientes, todos. El día antes de que volvieras a casa. Claire Vedor, dije yo despacio. Era amiga nuestra, ¿te acuerdas? Me preguntó Elaine. Asentí y sentí los ojos de Nesta sobre mí. No podía ser. Era una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia, porque si no... Yo le había dado ese nombre a Rhysand. Y él no lo había olvidado. Se me revolvió el estómago y luché contra la náusea que se movía dentro de mí. ¿Feira? Preguntó mi padre. Puse mi mano temblorosa sobre los ojos. Respiré hondo. ¿Qué había pasado? No solo en casa de los Vedor, sino en casa, en Prythian. ¿Qué había pasado? Feira, dijo mi padre de nuevo. Nesta le chistó. Cállate. Traté de luchar contra la culpa, el asco, el terror. Tenía que conseguir respuestas. Tenía que saber si había sido una coincidencia, si tal vez todavía había tiempo para salvar a Claire, y si algo había pasado aquí, en el reino mortal, entonces en la corte primavera. Entonces esas criaturas que Tamlin había temido tanto, la plaga que había infectado la magia, las tierras. Inmortales. Habían cruzado el muro y no habían dejado ningún rastro.
Bajé la mano y miré a Nesta. Escúchame con mucho cuidado, le dije y tragué saliva. Todo lo que te conté tiene que seguir siendo un secreto. No vengas a buscarme. No vuelvas a decir mi nombre a nadie. ¿De qué estás hablando, Feira? Mi padre me miraba con la boca abierta desde el extremo de la mesa. Elaine nos miró con rapidez, a mí, a mi padre, y se removió en su asiento. Pero Nesta me sostuvo la mirada, sin estremecerse, sin retroceder. Creo que algo muy malo está pasando en Prythian, dije con suavidad. Nunca había sabido qué señales de alerta había puesto Tamlin en los hechizos, cómo había preparado a mi familia para huir al continente, pero no pensaba arriesgarme a confiar en eso solamente. No cuando los inmortales se habían llevado a Claire y habían matado a toda su familia. Por mí. La bilis me quemó la garganta. Prythian, dijeron mi padre y Elaine, pero Nesta levantó una mano para llamarlos a silencio. Continué. Si no quieren irse, contraten guardias, exploradores que vigilen el muro, el bosque, la aldea también. Me levanté del asiento. A la primera señal de peligro, al primer rumor que diga que los inmortales atravesaron el muro o que hay algo, no sé, cualquier cosa rara, compren un pasaje en un barco y váyanse, lejos, tan al sur como sea posible, a algún lugar que los inmortales no deseen. Mi padre y Elaine empezaron a parpadear, como si trataran de aclarar una niebla que les rodeaba la mente, como si emergieran de un largo sueño. Pero Nesta me siguió al vestíbulo y subió las escaleras conmigo. Los Vedor, dijo. Se suponía que éramos nosotros, pero tú les diste un nombre falso, a esos inmortales malvados que amenazaron a tu alto lord. Asentí. Pude vislumbrar lo que pasaba en su mente. ¿Va a haber una invasión? No lo sé. No sé qué está pasando. Me dijeron que había una especie de enfermedad que había debilitado los poderes o los había vuelto salvajes, una plaga que había dañado la seguridad de las fronteras y hasta podía llegar a matar personas si tenía suficiente fuerza. Dijeron que estaba fortaleciéndose de nuevo, que estaba en movimiento. Según lo último que supe, no estaba lo bastante cerca como para tocar nuestras tierras. Pero si la corte primavera está a punto de caer, entonces la plaga se está acercando y Tamlin era uno de los últimos bastiones para mantener a raya a las otras cortes, las cortes más letales. Y creo que él está en peligro. Entré en mi habitación y empecé a quitarme el vestido. Mi hermana me ayudó. Después abrió el guardarropa y sacó una túnica pesada, pantalones y botas. Me las puse y me estaba trenzando el cabello cuando ella dijo: «Nosotros no te necesitamos aquí, Feira. No mires atrás». Terminé de calzarme las botas y busqué los cuchillos de caza que había comprado discretamente apenas llegué a la mansión. «Papá te dijo una vez que no volvieras nunca», dijo Nesta, «y yo te lo repito ahora. Nosotros podemos cuidarnos solos». Hace un tiempo yo habría pensado que eso era un insulto, pero ahora entendía. Entendía el regalo que ella me ofrecía. Metí los cuchillos en las fundas que llevaba en la cintura y me colgué un carcaj de flechas en la espalda, ni una sola de fresno. Después busqué el arco. Mienten, saben mentir, dije, dándole información que esperaba que ella no tuviera que usar. Los inmortales mienten y el hierro no los daña en absoluto. Pero la madera de fresno, eso sí funciona. Usa el dinero que traje para comprar fresnos y que Elaine plante un buen bosque. Nesta meneó la cabeza mientras se aferraba a la pulsera, el brazalete de hierro que seguía alrededor de su muñeca. ¿Qué crees que puedes hacer tú para ayudar? Él es un alto lord. Tú eres humana solamente. Eso tampoco era un insulto. Era la pregunta de una mente que calculaba con frialdad. No importa. Admití, ya en la puerta, que abrí con un gesto amplio. Tengo que intentarlo. Nesta se quedó en mi habitación. No quería decir adiós. Odiaba las despedidas tanto como yo. Pero me volví hacia ella y le dije: «Hay un mundo mejor, Nesta. Hay un mundo mejor allá afuera esperando que lo encuentres. Y si alguna vez tengo la oportunidad, si las cosas mejoran, si hay más seguridad, volveré a buscarte».
Era lo único que podía ofrecerle. Pero Nesta enderezó los hombros. No te molestes. No creo que me gustan los inmortales, no particularmente. Levanté una ceja. Ella siguió. Antes se encogió de hombros en un gesto leve. Trata de mandar un mensaje y avisar que estás bien. Y si papá y Elaine pueden quedarse aquí. Creo que me gustaría ver qué más hay allá afuera. ¿Qué puede hacer una mujer con una fortuna y un buen nombre? No hay límites, pensé. No había límites para lo que Nesta era capaz de hacer sola. Ella por sí misma, cuando descubriera un lugar que pudiera sentir suyo. Recé por tener la suerte de ver eso alguna vez. Para mi sorpresa, cuando bajé las escaleras a toda velocidad, Elaine ya me había hecho preparar una yegua, un morral con comida y algo de ropa para llevarme. No vi a mi padre, pero Elaine me echó los brazos al cuello y me abrazó con fuerza y me dijo: «Me acuerdo. Ahora me acuerdo de todo». Yo le pasé los brazos por la cintura y la abracé. «Cuídense, estén alertas, todos». Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Me hubiera gustado ver el continente contigo, Feira». Le sonreí mientras memorizaba esa cara hermosa y le enjugaba las lágrimas. «Tal vez un día», dije, otra promesa que tendría que cumplir con suerte. Elaine seguía llorando cuando apuré a la yegua y me alejé al galope por el sendero. No tenía el valor de volver a decirle adiós a mi padre. Cabalgué todo el día y me detuve solamente cuando obscureció tanto que ya no pude ver más. Directo al norte. Así empezaría y seguiría en esa dirección hasta que llegara al muro. Tenía que volver. Tenía que ver lo que había pasado. Tenía que decirle a Tamlin lo que me hervía en el corazón antes de que fuera demasiado tarde. Cabalgué el segundo día. Dormí de a ratos y salí antes del amanecer. Y seguí a través del bosque de verano, esplendoroso, denso y lleno de murmullos, hasta que de pronto se produjo un silencio absoluto. Disminuí la velocidad de la yegua y vigilé los arbustos y los árboles para ver cualquier señal, cualquier onda. No había nada. Nada. Y después... La yegua se levantó en sus dos patas y sacudió la cabeza y apenas si pude mantenerme sobre la montura. Ella se negó a avanzar, pero seguía sin haber nada, ningún indicio. Sin embargo, cuando desmonté, casi sin respirar, y estiré la mano, descubrí que no podía pasar. Ahí, dividiéndolo todo a través del bosque, había un muro invisible. Pero los inmortales iban y venían, lo atravesaban por ciertas grietas, decía el rumor. Así que llevé a la yegua a lo largo de la pared, tocándola todo el tiempo para asegurarme de no desviarme. Me llevó 2 días más, y la noche entre ellos fue más terrorífica que cualquier terror que yo hubiera vivido en la corte primavera. 2 días hasta que vi las piedras cubiertas de musgo colocadas una frente a la otra, una espiral leve tallada sobre ambas. Un portal. Esa vez, cuando monté a la yegua y la llevé por esa grieta, ella me obedeció. La magia me golpeó el olfato y mi yegua volvió a resistirse, pero ya estábamos del otro lado. Yo conocía esos árboles. Cabalgué en silencio, una flecha en el arco, lista. Las amenazas de esas selvas eran mucho más grandes que las que vivían en los bosques que yo acababa de dejar atrás. Tal vez Tamlin se pondría furioso. Tal vez me ordenaría que diera media vuelta y me fuera a casa. Pero yo le diría que lo iba a ayudar. Le diría que lo amaba y que pelearía por él como pudiera. Se lo diría aunque tuviera que atarlo para hacer que me escuchara. Me concentré tanto en los planes para convencerlo de que no se pusiera a rugir que no noté la quietud. No enseguida. No noté que los pájaros no cantaban ni siquiera cuando me acerqué a la mansión. No noté que los cercos de la propiedad estaban sin podar. Para cuando llegué a los portones tenía la boca seca. Las grandes tejas estaban abiertas, pero el hierro estaba deformado, como si lo hubieran doblado unas manos enormes. Los pasos de la yegua resonaban con demasiada fuerza en el sendero de grava y se me revolvió el estómago cuando vi las puertas de la entrada a la mansión abiertas de par en par. Una de ellas colgaba en un ángulo incorrecto, desprendida de las bisagras. Desmonté con la flecha lista, pero no había necesidad. Vacío.
Todo estaba totalmente vacío ahí, como una tumba. «¿Tam?» llamé. Salté por los escalones de la escalera y entré en la mansión. Grité un insulto cuando me resbalé sobre un pedazo roto de porcelana, los restos de un florero. Giré lentamente sobre mí misma en el vestíbulo principal. Daba la impresión de que por ahí había pasado un ejército. Los tapices colgaban en harapos, la baranda de mármol se había fracturado y los candeleros habían caído al suelo y estaban ahí, reducidos a montones de cristal partido. «¿Tamlin?» grité. Nada. Las ventanas se habían roto. «¿Lucien?» Nadie contestó. «¿Tam?» Mi voz hizo un eco a través de la casa burlándose de mí. Sola en medio de las ruinas de la mansión me dejé caer de rodillas. Él se había ido.